niños que pasen aquí delante, los que estén aquí esta mañana, antes para darles paso a la clase, pero vamos a orar antes por ellos. Y creo que tienen que compartirnos algo también. Vamos a leerlo, ¿vale? Cristo murió por mis pecados, fue sepultado, resucitó. Si confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón seré salvo. Que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Romanos 10:9. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco por los niños. Señor Padre, esta mañana te damos las gracias por estos niños que tenemos en la iglesia, por las bendiciones que reciben ellos, por la protección que tú das a estos niños, Señor. Muchísimas gracias por que sus familias los traen a esta iglesia para que ellos aprendan de ti, para que en sus corazones se siembre esa semilla que a futuro tenga que germinar, Señor. Gracias por ellos. Te pedimos bendiciones a nosotras, las maestras, para poder enseñar cada día que estamos aquí un poquito en sus corazones, ponerles esa palabra tuya, Señor. Gracias por tus bendiciones. Síguenos bendiciendo, sigue bendiciendo a estos niños y a esta iglesia, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues los niños pueden pasar. Y ahora voy a pedir al pastor Elber y a Mónica García, no sé si van a salir los dos a la vez o primero. Date espacio. Essa manhã nos place receber nossa querida irmã Mônica Garcia. Hace um mês mais ou menos tive o privilégio de estar na igreja de Alginet predicando e hoje tenho o privilégio de recebê-la aqui em Carle. Há mais de 100 anos que Alginet e Carle são duas igrejas hermanas que se apoiam mutuamente em oração e tal. Quizás historicamente é a igreja com quem tenhamos mais conexão, não? Por lo que me ha enseñado Jesús Milian. Y hoy, manteniendo esa tradición de más de siglos, tenemos el gran placer y privilegio de escuchar a la hermana Mónica, que es actualmente la dirigente, la pastora, ahí en la iglesia de Alginet. Los que estuvieron el 1 de mayo, no fueron muchos, pero tuvimos ahí casi 20 hermanos de Carle, vieron que disfrutamos mucho de aquel tiempo allí en la trovada de la asociación. Ahí en Alginet fuimos muy bien recibidos y al final tuvimos el culto ahí en el auditorio municipal y ahí ha estado Mónica predicando. Y hoy tenemos ese gran gusto de recibirla aquí. Mónica, voy a orar por ti, que el Señor te bendiga. La iglesia está ansiosa para escucharte. No te preocupes por el tiempo. El tiempo está bueno, está bien. Padre, muitas graças, Senhor, por tudo o que has hecho esta manhã, Senhor. Hemos escuchado tu palavra em la escola bíblica, Senhor, hasta aqui no culto também, la alabanza, la palavra leída, Senhor. Pero todavia queremos mais, desejamos e necessitamos escuchar tu voz. Habla com nós nessa manhã, Senhor, através da irmã Mônica, Senhor, aquilo que ha posto em tu coração, Senhor. Habla com nós. Tu Santo Espírito tem total libertad nessa manhã, para falar a nossos corações, Senhor, para passear em meio de nós, Senhor, e ensinar-nos o que temos que cambiar. É o que queremos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
pues... Buenos días. Tengo una voz potente, creo que a veces no me hace falta micro. Estoy de verdad muy contenta y muy agradecida de que me hayáis invitado esta mañana a predicar aquí a vuestra iglesia, en la que Alchinet, es verdad, desde que soy la responsable de allí, ya desde el año 2023, un poquito antes que nos conocimos algunos, ¿verdad? Allí, pues estoy muy dichosa, de verdad, el Señor me ha puesto allí y la verdad que estoy muy contenta. Os traigo saludos de vuestra iglesia hermana, como no puede ser de otra manera, y quiero hacer un anuncio, ya se lo comuniqué a Elber, os dejaré el cartel aquí. Mirad, estamos preparando una escuela bíblica de vacaciones para la última semana de junio. Seguro que va a ser de gran bendición. Es de la edad de 6 a 12 años, pero si hay uno de 5 y uno de 13, no nos vamos a poner exquisitos ni vamos a ser fariseos en ese sentido. Entonces, os animo de verdad a que hagáis un esfuerzo, porque sé que muchas veces yo soy madre de una chica de 25 años a la que desde los 8 años he llevado a todas partes, pero invertimos en nuestros hijos cuando acudimos a estas cosas, ¿de acuerdo? Y va a ser un tiempo precioso donde cantarán, jugarán, harán manualidades, pero sobre todo aprenderán de la palabra de Dios. Es náufrago cuando estoy solo, Jesús rescata. Fijaos qué importante, cuando estoy triste, Jesús rescata, y así todos los días, ¿de acuerdo? Dejaré toda la información y la tenéis aquí en el cartel. Muy bien, pues dicho esto, me gustaría orar para que el Señor ponga en vuestros corazones y en el mío aquello que tenga para nosotros esta mañana. Amado Señor, muchísimas gracias por tener la oportunidad de traer tu palabra aquí a esta iglesia tuya de Carles, Señor. Tu iglesia, la que tú has dicho que tu nombre está aquí, la que tú cuidas, la que tú sostienes, Señor. Es tu rebaño. Señor, yo quiero ahora menguar para que tú crezcas, para que se escuche tu palabra y para que esta palabra llegue a los corazones y mentes de cada uno de mis hermanos, Señor. Lo hago en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, esta mañana voy a compartir con vosotros. A principios de año en Alchinet nos dimos a la tarea de estudiar los 10 mandamientos. Tuvimos una serie de predicaciones estudiando los 10 mandamientos y yo rectifico, Eduardo de Las abrió la serie de predicaciones haciendo una especie de introducción a los 10 mandamientos y yo tuve a mi cargo varios de los mandamientos, pero en concreto abrí la sesión con este primer mandamiento. Amarás a Dios, que encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, pero en la lectura de esta mañana que os quiero trasladar se encuentra en la lectura que hemos hecho al principio, en Marcos 12, del 28 al 30, que vamos a repetir para tenerla integrada en nuestras mentes a la hora de escuchar la palabra del Señor. Marcos 12, los versículos que van del 28 al 34, y dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Mirad, hermanos, uno de los motivos, reflexionando sobre este tema de los 10 mandamientos y el primer mandamiento de amar a Dios, uno de los motivos por los que actualmente creo que podemos hacer esta reflexión, padres y madres fracasan en la crianza y en la educación de sus hijos, es porque hacen de las normas básicas de convivencia del hogar normas negociables. Normas negociables. Tanto es así que hoy en día se llega muchas veces a la conclusión, inexplicable para mí, y de manera errónea, a entender la disciplina, la autoridad, la guía, el consejo que los padres ofrecen a los hijos como algo negativo,
como prácticas abusivas, despóticas, arbitrarias totalmente por parte de los padres y las madres, y a veces hasta ilegales, porque hoy en día hay niños y niñas que saben que pueden denunciar a sus padres. Muchos padres han perdido la autoridad, padres y madres, que deberían tener sobre sus hijos, porque piensan que elaborar una lista de normas de convivencia para el hogar, y para que éstas se cumplan, atenta sobre la autoestima de su pequeñín de 30 años, el pequeñín de 30 años que vive en casa, ¿de acuerdo? La sociedad en la que vivimos la conforman familias, ¿verdad? Personas que hemos creado una familia, personas que van a conformar una familia, la sociedad está llena de familias. Familias permisivas, sociedad permisiva. Familias que no tienen autoridad ética ni moral, sociedad sin ética ni moral. Familias sin Dios, sociedad sin Dios. Somos la sal y luz en la sociedad. Hoy voy a abordar este tema del primer mandamiento contemplado en el Decálogo, que el Señor mismo redactó y le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Al hablar de los 10 mandamientos, podríamos hacernos la pregunta desde una perspectiva cristiana si estos mandamientos siguen en vigor. Si estos mandamientos son también válidos para la época en la que vivimos hoy, la época de la gracia. Antiguo Testamento, el Decálogo; Nuevo Testamento, el Señor Jesús, el perdón, la gracia. ¿Se puede armonizar esto? ¿Se puede? ¿Están vigentes hoy los 10 mandamientos? Pues según el propio Jesús, en Mateo 22, podríamos resumirlos en 2, estos 10 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Esta es la ley y los profetas, le diría el Señor. Sin embargo, el propio Señor Jesucristo dijo que Él había venido ¿para qué? En Mateo 5, para cumplir la ley. Para cumplir la ley y llevar su cumplimiento hasta lo más alto, hasta su culmen en Mateo 5, 21, 48. Ahí es donde el Señor elevó al máximo la ley. Cuando hablo de la ley de Dios, ¿de qué estoy hablando, hermanos? ¿De qué estoy hablando cuando hablo de la ley de Dios? La legislación israelita reunía y reúne en ella un conjunto de mandamientos, estatutos, ordenanzas, palabras que no están totalmente claras, que aunan muchas cosas distintas, muchas. Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley que Jesús vino a cumplir y que estamos llamados a guardar? ¿Cuál es? No parece que sea, pues las leyes de ceremonia o sacerdotalismo, no parece que sean esas, ni las leyes civiles, ni las leyes de alimentación o higiene, porque el mismo Jesús, y de manera provocativa, en su vida, transgredía estas leyes, ¿de acuerdo? Pero Jesús citó hasta 70 veces en su ministerio, haciendo referencia directa o indirecta al Pentateuco, a los profetas y a los libros sapienciales. Por lo tanto, tienen su importancia entonces igual que ahora. Por lo tanto, los 10 mandamientos son los principios básicos e indispensables, hermanos, que el ser humano toma conciencia en ellos de su carácter, que debe ser corregido, que debe ser guiado y que debe ser perfeccionado por Dios. ¿Se entiende esto? Es nuestro carácter. En los 10 mandamientos, no amarás a Dios, no te harás ídolos, no tomarás el nombre de Dios en falso, y todo lo que viene detrás es un reflejo de nuestro carácter, hermanos, porque transgredimos eso, ¿de acuerdo? Y necesitamos ser guiados, corregidos y perfeccionados. Y acudimos a la palabra de Dios para ser corregidos, guiados y perfeccionados. Así que vamos a comenzar citando y haciendo referencia al primer mandamiento en Marcos, lo que acabamos de leer. El Señor le dice: ¿has contestado bien? Uno de los mandamientos de la ley que uno de los escribas le dijo: es lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Cuál era el primer mandamiento de todos entonces? Y Jesús le contestó: el primer mandamiento es: oye Israel, nuestro Dios es el único Dios, y amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y voy a intentar explicar este mandamiento en 3 puntos
que vamos a entender seguro todos esta mañana. Mirad, a la pregunta del fariseo, Jesús le contesta ¿con qué? Le contesta con la Torá, con la ley, la enseñanza, la doctrina, dada por Dios y que podemos encontrar en todo el Pentateuco, en los 5 libros del Pentateuco. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dio una respuesta teológica, Jesús, pero a continuación, ¿qué hizo? Como lo hizo todo, perfeccionar. Y dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De la teología a la práctica, hermanos. De la teología de Dios a la práctica. Y esto es una llamada a la acción. En la época grecorromana, el concepto de amor se alejó de ser principalmente una acción y en su lugar se convirtió principalmente en una emoción, una sensación de calidez, eso que llevamos dentro que nos hace sentirnos bien y cómodos y ¡ay, cuánto te quiero! Los escritores bíblicos nunca habrían reconocido este punto de vista secular sobre el amor, como un sentimiento o una emoción difusa, abstracta, que no sé de qué estoy hablando. ¿Qué es el amor, no? Cada uno tiene su contestación. ¿Qué es el amor? Para los hebreos, y me aventuro a decir que para el Señor mismo que le dijo a Moisés cuando dijo el primer mandamiento, amarás a Dios, es una respuesta de acción, no una emoción. Amar es acción, y si no, no es amar. Y tenemos en el refrán castellano un refrán precioso, obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Amar es acción. Amar a Dios debe producir en nosotros una ética, la ética de Dios, que se ha de transformar en normas morales, en conducta en cualquier ámbito personal de nuestra vida. Decisiones personales, los hijos de Dios estoy hablando, Decisiones personales, la ética de Dios. ¿En qué se transforma? En la práctica, en decisiones personales. Relaciones humanas entre nosotros, actitudes adecuadas, que además de perfeccionar nuestro carácter, son de bienestar para quienes nos rodean, ¿verdad? Pues ahí tenéis, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Verdad que el Señor tenía razón cuando habló así? El amor como concepto, como una emoción, es una cosa. Como experiencia es otra, hermanos. Lo primero nos hace que románticos. Vemos, sobre todo cuando nos enamoramos, vemos a esa persona, ay, si viviéramos siempre con ese estado de nervios, yo le digo a mi marido, te quiero, pero como el primer día no, me hubiera dado un infarto. No, es verdad, claro, me hubiera dado a mí un ataquito, claro. Entonces, el amor como emoción es una cosa, como experiencia es otra. La experiencia en el amor, ¿qué nos hace? Novios, esposos, esposas, padres, madres, amigos. Eso hay que experimentarlo, hay que ponerlo en práctica, ese amor. Al escriba le faltaba conocer a Dios como experiencia, aunque Jesús le dijo que no estaba lejos. Pero le dijo concretamente, no estás lejos del reino, ¿verdad? Pero eso es sinónimo de nada, hermanos. Estar cerca es sinónimo de nada. Estás cerca del Señor, pero no estás con el Señor. Te falta un examen para ser abogado, pero no eres abogado. Estar cerca es sinónimo de nada. ¿De acuerdo? Sabía que debía amar a Dios. Lo había leído, llevaban generaciones, lo tenían en el ADN, lo sabía que debía amar a Dios, pero ¿lo había experimentado el escriba? Y es una pregunta que también se nos puede hacer a nosotros hoy en día. Vivimos el amor a Dios, no el amor de Dios. El amor de Dios es desde arriba y hacia nosotros. El amor a Dios es de nosotros hacia Él. El amor a Dios lo vivimos como una experiencia, además de como un concepto. Sabemos que tenemos que amarlo, pero lo vivimos, lo experimentamos, lo ponemos en práctica. Es lo que nos quiere trasladar el escritor bíblico. Conocemos la teoría, pero ¿vivimos la práctica? En el Código Hebreo había más de 200 mandamientos que el judío riguroso debía cumplirlos a rajatabla. Pero el Señor no se refirió a ninguna de esas normas cuando habló con el fariseo. El Señor se fue directamente al primer mandamiento y le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? No te tienes que purificar, no tienes que guardar los días festivos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y le dijo, amar a Dios, amar a Dios. Porque ante todo y primero que todo hay que amar a Dios.
Y no se nos hace además una invitación, es un imperativo, ¿eh? Amarás a Dios. No es una invitación. La base de una relación auténtica, hermanos y hermanas, y significativa con Dios, es el amor que le profesamos a Él y que se entiende como un reconocimiento de su grandeza en nuestras vidas, de su bondad, del papel protagónico que Él es en nosotros. ¿Somos cristocéntricos? ¿Somos cristocéntricos? Esta palabra que a veces nos cuesta tanto pronunciar. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Amar a Dios es eso. No podemos decir que somos hijos de Dios y no amarle. Y además está prohibido amar a Dios y no demostrarlo. Y lo dice Juan. Porque el amor se tiene que transformar en experiencias prácticas en nuestro diario vivir. Y eso me lleva al segundo punto. El amor a Dios como una experiencia viva. Ahora que ya hemos sentado las bases de lo que más o menos podemos entender que es y significa de verdad amar a Dios y que se debe transformar en nuestras acciones vivas y experiencias diarias que dan muestra de nuestra vida, en que le amamos al Señor, no cometamos el error de convertirnos en profesionales cultureros de la fe. Profesionales cultureros de la fe. Que hacen todo lo que superficialmente hay que hacer, pero no hay ni un ápice de amor en lo que hacen. Podemos venir cada domingo a la iglesia, podemos estar en un ministerio, podemos diezmar, y así un suma y sigue. Pero no haber ni un ápice de amor en lo que hacemos, hermanos. Yo quiero que esto sea una autorreflexión para cada uno de nosotros. El Señor identificó a estas personas. ¿Cómo les llamó? Sepulcros blanqueados, les llamó. En Mateo 23. Mirad, los rituales físicos y sin sentido habían reemplazado la obediencia a Dios llena del Espíritu de Dios. Habían desarrollado tantas normas sin sentido a raíz de los 10 mandamientos que la obediencia a Dios por amarle a Él, que ese es el espíritu que hay que tener ahí, se había sacado, se había extraído. Y cuando sacamos el espíritu de Dios de la palabra de Dios, ¿qué es lo que queda, hermanos? Legalismo. Legalismo. Y creedme cuando os digo que todos llevamos un fariseo dentro. Todos. Aquí hay que matar todos los días. Todos los días. Cuando sacamos del Espíritu de Dios, de la ley de Dios, su Espíritu, solo queda legalismo. Es por eso que muchos pueden tener todas las virtudes de la carne. Una muy buena conducta. Mira cómo ora, mira cómo diezma, mira cómo canta, mira... Pero tener todos los defectos del Espíritu. Una actitud interna muy, muy negativa. Y el Señor no ve nuestra apariencia, el Señor ve nuestro corazón. Podemos engañar a los que tenemos alrededor, al Señor no lo podemos engañar, ¿de acuerdo? Debemos amar a Dios en el fondo y en la forma, en el fondo y en la forma, y esto involucra todo lo que somos, de manera integral. Os recomiendo 2 libros, uno más antiguo y otro más moderno. Cristianismo básico de John Stott y Cambios profundos de Nicolás Tranchini. Son 2 libros excepcionales para saber si de verdad nuestras intenciones son las correctas delante del Señor. Es bueno que hagamos siempre una autocorrección y una autoevaluación de nosotros mismos. No hay un aspecto más importante en nuestra relación con nuestro Creador que el de amarlo. Si no lo amamos, si no comenzamos por amarle, no vamos a poder cumplir el resto de los mandamientos, y desde luego que no vamos a poder cumplirlos todos, no, pero sinceramente que lo vamos a intentar, porque amamos a Dios. Es por eso que la segunda parte del primer mandamiento, ¿a qué apela? A nuestra disposición interna, a que tengamos un amor vivo, celoso, ardiente por el Señor. Con todo tu corazón, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues la palabra en hebreo para corazón es levav. Y en nuestra cultura occidental, el corazón es el lugar donde se guardan, ¿qué? Las emociones, ¿verdad? Me quiere con todo su corazón. Pues mira, me quiere con toda su emoción.
Pero para el escritor de la Biblia, el corazón era más que un mero órgano que bombea sangre o donde se almacenan los sentimientos. Los hebreos conocían el corazón como la sede del intelecto, hermanos. Los hebreos y el corazón del que se habla aquí es la sede del intelecto, el lugar de nuestra memoria y donde se contemplan las acciones y se toman las decisiones. Ese es el corazón. Y fue a partir del periodo helenístico donde esto se desdobló, y comenzó a separarse el intelecto de las emociones. Por desgracia nos han llegado las traducciones de esta manera, pero tenemos que investigar un poquito cuando leemos la palabra de Dios, y hoy en día herramientas tenemos, ¿verdad? Porque entonces nos llega el mensaje más claramente y podemos entender mejor ese concepto que el escritor bíblico nos quiere trasladar. Sin embargo, cuando entendemos a estos escritores, ¿qué pasa? Que el verdadero significado que le daban al corazón, podemos entender mejor esto. Porque, ¿qué dice Proverbios 4:23? Sobre todas las cosas guarda tú. Entonces ya podemos entender mejor por qué está diciendo que sobre todas las cosas hay que guardar el corazón, porque es ahí donde se toman las decisiones. ¿Qué diría el Señor en Mateo 15:19? Diría, porque del corazón salen los malos sentimientos. No, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Pues ya podemos entender mejor la palabra corazón, que hay que amar al Señor con todo nuestro raciocinio, no con el sentimiento. El cardio, que es la palabra en griego que se usa para corazón, es el pensamiento, el sentimiento. Y cuando leemos esta palabra en la Biblia, podemos entenderla mejor como cerebro. Cuando habla de corazón, habla de cerebro, habla de inteligencia, hermanos. Con toda tu alma. Con toda tu alma. La palabra en hebreo para alma es nefesh. Nefesh. No es una palabra fácil de traducir, pero porque no sea fácil de traducir, tampoco le vamos a dar un significado simple, que a veces con toda mi alma. Si nos preguntamos ahora a cada uno de nosotros qué es amar con toda el alma, volveríamos a las emociones, ¿verdad? ¿A que volveríamos a las emociones? Mirad. Alma, ser, esencia, todas pueden ser aceptables las palabras. Todos pueden ser correctos, pero la verdad que si se investiga un poquito llegamos al original, a lo que los rabinos nos querían decir. Indica la vida, nuestra vida, ese aliento misterioso que Dios insufló en sus criaturas cuando les dio vida, cuando nos da vida. Y es más, lo que nos hace distintos de las demás criaturas de este mundo. Hoy en día un perro, un gato y una persona tienen la misma validez, ¿verdad? Pero el mandamiento, la palabra de Dios dice que no, que el alma, el nefesh, ese aliento misterioso que Dios insufló en sus criaturas a su imagen y semejanza, somos nosotros, y que valemos mucho más, que nos distingue de lo demás. Es como decirle al Señor, yo quiero devolverte a ti esa vida que tú has insuflado en mi ser. Eso es decirle al Señor, te amaré con toda mi alma. Fijaos. Con todo el corazón, todo mi raciocinio, con toda mi alma, yo te devuelvo la vida que tú me has dado. Con todas mis fuerzas. Es una frase también un poquito difícil de traducir. Bekol me odeka quiere decir con todas mis fuerzas, pero le da un significado así como de decir muy mucho, como échale ganas. Échale ganas. Eso es lo que el escritor en origen bíblico nos quiere trasladar. La idea que nos quiere trasladar, una vez más dispensando las traducciones que nos llegan hoy en día, es que se le ha dado a esta palabra la idea de que debemos poner un gran esfuerzo y pensamiento consciente al amar a Dios. Fijaos, cuando hemos leído alguna vez los 10 mandamientos o este primer mandamiento, ¿hemos entendido algo así cuando lo hemos leído? Yo no lo había nunca estudiado de esta manera, ni lo había comprendido de esta manera. El pensamiento lógico, más la acción, más la disposición espiritual y en último lugar los sentimientos, todo esto es amar a Dios como nos reclama el primer mandamiento. Y es lo que Jesús se encargó de predicar y es lo que Dios en su palabra nos quiere hacer llegar a cada uno de nosotros. Esta experiencia viva y vivida se manifiesta en la relación íntima que cada uno de nosotros tenemos con el Señor.
porque tenemos que tener una relación íntima con el Señor. Cada persona desarrolla esa relación. Moisés se lo volvió a decir a los pies de la tierra prometida, en Deuteronomio 5. Se lo volvió a recordar todo esto al pueblo, los 10 mandamientos y lo que pasaría si decidían seguir al Señor o no decidían seguir al Señor. Les dijo: misericordia a millares a los que me aman, les dijo el Señor. Misericordia a millares a los que me aman. ¿Amar cómo? Como que me levanto y espero a ver si siento ese día si debo amar a Dios. Si la conjunción de planetas me dice que yo, a ver si siento amar a Dios. Hermanos, hay que echarle ganas. Hay que buscar el momento. Porque la carne es enemiga del espíritu. Lo dice la palabra de Dios. O sea que debemos buscar el momento y las ganas de amar a Dios, de intimar con Él. Tu amor a Dios, en este tercer punto, te posiciona en la vida. Tu amor a Dios te posiciona en la vida como cristiano. Mirad, Jesús dijo, este versículo que nos gusta tanto: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y ya hemos dicho que corazón, ¿qué es? El intelecto. ¿Dónde está tu tesoro? Este es el segundo mandamiento. No te harás imágenes ajenas para idolatrar, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro? Mirad, tu posición, determina tu posición. Si decimos amar a Dios, nuestra posición ante Él debe de ser ¿de qué? De completa sumisión. De completa sumisión. En este mundo tan empoderado, que esta palabra no nos gusta nada de sumisión, yo no me someto a nadie, ni a nada ni a nadie. Yo soy una mujer empoderada, un hombre empoderado, nada, esto no nos gusta nada. Pero mirad, eso debe ser lo único y lo primero. Delante de Dios, nuestra completa sumisión. El temor y la reverencia son el contexto en el cual vive el Hijo de Dios. El temor, no de temor de miedo, el temor de reconocimiento de lo que es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Que Dios sea mi mayor tesoro, mi perla de gran precio. Que Dios sea lo único, lo exclusivo. Ese es el contexto en el que se tiene que mover el Hijo de Dios. Que nada ni nadie le sustituya. Después, tu disposición, mi disposición ante el Señor. Nuestra disposición ante el gran amor de Dios debe ser de apertura y gratitud por todo lo que ha hecho en mi vida y por todo lo que hará. Y respondemos de esa manera porque la salvación de Cristo es única en nuestra vida, única, y no se puede sustituir por nada ni por nadie. Una disposición es estar inclinado a que el gran amor que me ha demostrado el Señor sea yo devolviéndoselo en amarle a Él, en amarle a Él. Anunciar el Evangelio, por ejemplo, es estar en una disposición de apertura hacia el amor de Dios. Agradecer a Dios por su amor, por su cuidado, por su protección. Y nos ayuda esto a mantenernos firmes. Hacemos la pedagogía del recuerdo, recordamos las bondades de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuánto nos ha amado y cuánto nos ama, a pesar de las circunstancias que podamos vivir. Nadie dice que la vida del cristiano sea perfecta, ni mucho menos. Y cuanto más comprometida es, más dura es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, en tu mente, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán en los frontales de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Fijaos, qué importante es que hagamos la pedagogía del recuerdo y pasemos de generación en generación la palabra de Dios. Qué importante es. Y por último, tu disponibilidad ante Dios. Tu posición, tu disposición y tu disponibilidad ante el Señor. Isaías 6:8 dijo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, nadie lo dice porque sabe que cuando lo dice, yo le dije una vez a una amiga, mira lo que pasa por decirle al Señor que sí, tú en Nigeria y yo en Alchinet. Cuando le decimos sí al Señor, no sabemos dónde vamos a estar. Yo he estado casi 20 años en mi iglesia adecuada y yo pensaba que nunca me había planteado cambiar de iglesia ni ir a otro sitio. Y yo vengo al Chinet y mi hija se ha quedado allí.
Yo que he ido con ella casi 20 años todos los días en el coche, nunca pensé que me iba a cambiar, pero le dije al Señor, aquí estoy, envíame a donde tengas que enviar. La profundidad de nuestro amor por Dios determina nuestra disponibilidad para Él, ¿de acuerdo? Si le amamos poco, tendremos poca disponibilidad. Es una ecuación matemática que no falla. Si le amamos de verdad y le decimos, Señor, ¿dónde quieres que yo esté? ¿Dónde? Él nos envía. El amor y el servicio es una respuesta natural al amor de Dios. El amor y el servicio es una respuesta natural al amor de Dios, porque Jesús lo hizo en su vida. Y si nosotros decimos ser discípulos y imitar al Maestro, ¿qué hacemos? Amor y servicio al prójimo, ¿eh? Su vida fue un testimonio repleto de ese amor en acciones concretas, ¿lo veis? Podemos leerlo por todas partes en los evangelios. Acciones concretas del Señor Jesús, porque siempre se encomendaba al Padre, amaba al Padre y nos amó a nosotros, y todo lo que hacía era por bienestar a los demás. Algunos quieren ocupar cargos en iglesias, no digo aquí, aquí seguro que no, pero en el pueblo del Señor hay de todo y seguro que todos conocemos a alguien, y mantengámoslo en secreto, pero algunos quieren ocupar lugares destacados en iglesias, ministerios importantes, quieren reconocimiento, porque somos así y a veces hay de todo en el pueblo. Y cuando no ponemos al Señor lo primero, pues suelen surgir estas sensaciones. Dios siempre es lo primero, Dios siempre tiene que ser lo primero. Si no hacemos del Señor lo primero, lo único, lo exclusivo, y sobre todo si no tenemos disponibilidad para servir, desde abajo y desde dentro, como lo hizo el Señor Jesús, desde abajo y desde dentro, no estaremos entendiendo lo que es amar a Dios. Para concluir, hermanos, os diré, el problema del ser humano con Dios nunca ha sido ni será un problema de fe. Nunca. Queda muy poco espacio para el ateísmo, si no ninguno. No es un problema de fe, es un problema de autoridad. Es un problema de a quién le cedemos la autoridad de nuestra vida. En quién estamos poniendo nuestra confianza. ¿Qué es lo que estamos queriendo con todas nuestras fuerzas? El amor a Dios, amarle no es sentir, es hacer. Si me amáis, guardad. No guardad en una cajita y ahí no. Si me amáis, guardad de poner en práctica mis mandamientos, ¿de acuerdo? Cuando amamos algo o a alguien, nos dejamos influir por ese algo o ese alguien, aconsejar y guiar por aquello que amamos, porque no queremos perderlo. Es tan sencillo y a veces tan trágico para algunas personas que se dejan manipular por personas creyendo que las aman. Es tan sencillo y a veces tan dramático como esto. Aquello que amamos de verdad con todo nuestro corazón, fuerza y alma, conocimiento, es aquello que nos va a dominar. Es por eso que la Escritura, la estructura de los 10 mandamientos está dispuesta de esta manera, hermanos y hermanas. Porque los hijos de Dios, si no amamos a Dios lo primero, todo lo demás no se sostendrá. El Señor no se cansó de repetirlo, los 2 cimientos, ¿verdad? Si ponemos nuestra confianza en cosas que no perduran, si nuestros tesoros no están en el cielo, es lo que no se cansó de Jesús de predicar. No vamos a poder construir nada de valor en nuestras vidas. Por lo tanto, los 10 mandamientos, hermanos, no caducan, ni son opcionables, ni son negociables. No. Y son compatibles con la gracia de Dios. Y son totalmente compatibles con lo que el Señor Jesús estuvo predicando toda su vida. ¿De acuerdo? En el Antiguo Testamento la ley de Dios se escribió en tablas de piedra, pero viene Jesús y ¿dónde la escribe? En nuestros corazones, hermanos, en nuestros corazones la escribe. Entonces la ley sigue vigente, sigue. Porque Dios sabe que lo que con amor se gana, solo con amor se sostiene. ¿De acuerdo? ¿Habéis intentado a veces ganar algo por la fuerza? Solo lo mantendréis con la fuerza.
Lo que con amor se gana, con amor se mantiene. Por eso envió a su Hijo al mundo. Amar a Dios es amar a Jesús, ¿ver? Y amar lo que Él ama, ver lo que Él ve, escuchar lo que Él escucha, que nos duela lo que a Él le duele, hermanos, ¿eh? Estamos en misión continua, misión con mayúsculas en este mundo. Y sobre todo, saber que podemos amarle a Él porque Él nos amó primero. Amén. Pues vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a poner esto en práctica. Amado Señor, muchísimas gracias por tu palabra hoy, por habernos dejado por escrito todo lo que tenemos que hacer para llegar hasta ti, Señor. Ya sabemos que somos salvos por gracia, Señor, pero nosotros tenemos que buscar todos los días, matar a ese fariseo que llevamos dentro, hacer una elección diaria para seguirte, para que seas tú lo primero y lo único en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a imitarte, a seguirte, a estar siempre en misión en este mundo, a traer tu reino a los demás, Señor, para hacer tu voluntad y que tú seas, Señor, nuestra perla de gran fe. En el nombre de Jesús, amén. Quero agradecer a hermana Mônica. Já llevo 40 e tantos anos em la igreja, pero poucas vezes he escuchado a explicação desse texto com tanta profundidade e tanta claridade. Seguramente, ao sairmos de aqui essa manhã, sabemos agora muito mais do que implica dizer eu amo a Deus. Ojo, não é solamente sentimento, é muito mais. E como resposta a esse chamamento, se queremos de verdade sair dessa manhã declarando que amamos a Deus, eu te invito a poner de pé. Ponete de pé, porque a resposta a esse chamamento vai ser cantar a canção que diz: esse é meu desejo, honrar-te a ti, que já hemos cantado. Se verdadeiramente esse é o desejo de tu vida, amar-le a Ele sobre todas as coisas, honrar-te a Ele com tu vida, eu te invito a cantar essa canção e ao final estaremos orando e concluindo o culto. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré.
busco una vez más a la hermana Mónica. A salida ahora Mónica estará en la puerta para que podamos saludarla. También a salida, también ahí tenemos el café. Déjame orar. Padre, muchas gracias. Sobre todo porque nessa manhã tu presença aqui ha sido manifiesta. Não há nadie que ha estado aqui nessa manhã que pueda dizer que não has estado aqui. Has estado aqui e te has manifestado, Padre. Muitas graças, sobretudo, por tu palavra, Senhor, que nos reta a vivermos de forma distinta, a corrigir a ruta e seguir cada dia mais buscando a semelhança com Jesus, Padre. Muitas graças, Senhor. De verdade que o que hemos cantado aqui seja um objetivo de nossas vidas. Honrar-te a cada dia, buscar-te a cada dia, Senhor, com todo o aliento, com todo o ser, Senhor. Porque seguramente não há plano de vida melhor que esse, que viver para ti, Senhor. Lo demás, lo que quero orar, es que a graça de nosso Senhor Jesucristo, o amor de Deus, o eterno Padre, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sean com todo o povo de Deus aqui em Carlé, em Alginet, esparcido sobre a faz da terra, hoje e por sempre. Amém. Amém.